Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado La digitalización integral del comercio, organizado conjuntamente con UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para abrir formalmente esta actividad, tenemos el gusto de contar con la participación de la secretaria de UNCITRAL, Ana Jubambré, y del profesor Diego Castañino, director general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Vamos entonces con las palabras de apertura de la secretaría de UNCITRAL. Internacional conocido. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Jubanres y soy la secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como CNUDMI o UNCITRAL. Es un gran placer para mí darles la bienvenida para esta sexta edición de las jornadas de la CNUDMI en América Latina y el Caribe. Desde su primera edición, los UNCITRAL LAC Days, como lo llamamos, se han consolidado como un pilar para el diálogo, el aprendizaje y la cooperación en toda la región, una plataforma para abordar los objetivos y los desafíos de desarrollo. Cada año nos reunimos para explorar la evolución del derecho mercantil internacional y reafirmar nuestro compromiso compartido con la progresiva armonización jurídica como un motor de modernización y de desarrollo económico. El buen recibimiento de las jornadas en la región han promovido una comprensión más profunda de los textos de la CNUDMI y ha asistido en difundir ejemplos de reformas de derecho mercantil internacional inspirados en los textos de la CNUDMI. Este año nos reunimos en un mundo en el cual la digitalización ha transformado el comercio transfronterizo a la raíz. Atendiendo a ello, la temática para esta sexta edición es una propuesta para examinar cómo los instrumentos de la CNUDMI facilitan la digitalización integral del comercio, de puerta a puerta. En este contexto, esta sexta edición de las jornadas es una invitación a celebrar los 20 años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el uso de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales y la difusión de la nueva Convención sobre documentos de carga negociable que va a ser adoptada y presentada, y espero yo adoptada, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de este año. Esta temática permitirá, además, incluir temas relacionados con los textos existentes de la CNUDMI y cómo se articulan con estos dos textos fundadores en materia de digitalización del comercio. En estos momentos, la Secretaría está recibiendo expresiones de interés para eventos que tendrán lugar a partir de noviembre de este año. Las actividades a organizar, que pronto difundiremos en nuestras redes sociales, abarcan desde mesas redondas sobre el establecimiento de un marco legal favorable a la emisión de documentos comerciales en formato electrónico, hasta seminarios sobre la modernización de los marcos nacionales en insolvencia y arbitraje internacional inspirados en los estándares de la CNUDMI. En esta edición, al igual que en las ediciones pasadas, apoyamos la celebración de actividades académicas en español, en inglés y en portugués. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros socios en la región, las universidades, instituciones y los expertos cuya dedicación y entusiasmo hacen posible esta iniciativa. Su compromiso garantiza
que la labor de la CNUDMI no solo se comprenda, sino que también se implemente de manera que aporte beneficios tangibles en empresas y sociedades. Al inaugurar esta edición, los invito a asumir un papel activo. Comparten sus ideas, formulen preguntas y exploren cómo el trabajo de la CNUDMI puede apoyar la modernización del derecho mercantil internacional en sus propias jurisdicciones. Gracias por acompañarnos y les deseo unas jornadas de la CNUDMI productivas e inspiradoras. Y ahora declaro oficialmente inauguradas las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe, UNCITRAL LAC Days. Mis mejores deseos para todos. Muchas gracias a la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Ana Shubhambre, por sus palabras de bienvenida en nombre de la Comisión. Ahora me complace dar la palabra al director general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Diego Castañino, para que también ofrezca unas palabras de apertura en nombre de SOEDEM. Muchas gracias, Wilfredo. Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, es un honor darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los UNCITRAL LAC Days Venezuela, un evento que, como cada año, nos integra a una conversación académica y técnica de alcance global. Los UNCITRAL LAC Days son una iniciativa extraordinaria porque permiten que América Latina dialogue directamente con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el organismo que más ha influido en la construcción de un comercio internacional moderno, seguro y eficiente. Participar en esta agenda regional significa para nosotros reafirmar el compromiso de Venezuela con la actualización normativa integración de nuestras instituciones en los debates más relevantes del derecho contemporáneo. Este año hemos escogido un tema que refleja la transformación acelerada del comercio y de nuestras prácticas jurídicas, la digitalización integral del comercio. Un proceso que no es meramente tecnológico, sino estructural y que exige repensar conceptos fundamentales como la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la seguridad jurídica digital, la interoperabilidad de los documentos electrónicos y la contratación automatizada. Contamos con un panel de expertos de primer nivel: Fernando Sanquírico, Andrés Carrasquero, José Briceño y Claudia Madrid, quienes analizarán desde sus distintas áreas de especialización los desafíos y las oportunidades de este nuevo entorno digital. A todos ellos, nuestro agradecimiento por acompañarnos y por continuar el fortalecimiento del debate jurídico nacional. Agradecemos también a UNCITRAL por la confianza, cuyo respaldo institucional y académico a esta iniciativa reafirma el potencial de la región y el valor del trabajo colaborativo entre universidades, asociaciones jurídicas y organismos internacionales. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a todo el equipo de Soveden y de la maestría por el esfuerzo y la dedicación que hacen posible este encuentro, así como a cada uno de ustedes por su interés en actualizarse y participar activamente en la construcción del derecho mercantil venezolano del futuro. Declaramos entonces formalmente iniciado el evento y bienvenidos sean todos a los UNCITRAL LAC Days Venezuela 2025. Gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Muy brevemente, para enmarcar la sesión del día de hoy, recordemos que la digitalización integral del comercio plantea una serie de desafíos y oportunidades que pasan por varios frentes, ¿no? Desde la equivalencia funcional y la neutralidad tecnológica de los instrumentos jurídicos, pasando por el reconocimiento transfronterizo de documentos digitales y la seguridad jurídica en entornos digitales, hasta llegar a la contratación automatizada y los llamados registros inteligentes. Y para abordar estos temas contamos el día de hoy con cuatro profesores que trabajarán cada uno un eje específico con intervenciones individuales de manera que puedan desarrollar sus ideas con suficiente profundidad. Las reglas de formato del día de hoy son las siguientes. Cada uno de los profesores contará con aproximadamente 12 minutos para su exposición. Les pedimos a todos, evidentemente, mantener sus micrófonos apagados cuando no estén interviniendo. El público puede ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom durante todo el evento y al final tendremos un bloque de 15 minutos para agruparlas y para dirigirlas a los ponentes.
Y cerraremos con una breve ronda final en la que cada uno de los profesores compartirá una idea clave en 1 o 2 minutos sobre sus respectivas intervenciones. Dicho esto, paso a presentar a nuestros ponentes y a dar inicio al panel. En primer lugar, intervendrá el profesor Fernando Sanquírico, quien es director del CIERC de la Universidad Monte Ávila, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Adjunct Professor y Senior Fellow de la University of Missouri, profesor de la Universidad Monte Ávila y Senior Counsel en Dentons. El profesor Sanquírico abordará el tema equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, que sin duda constituye uno de los pilares conceptuales y teóricos para comprender la digitalización del comercio. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Gracias, Wilfredo, por la presentación y gracias a Sobedan y Uncitral por la invitación a estar aquí hoy. Quiero quizás empezar diciendo que y puede sonar hasta raro decir que la digitalización no es un fenómeno, no es solo un fenómeno tecnológico. Como decía Diego Castañino ahorita en sus palabras, la digitalización es sobre todo una transformación estructural que corre o transversaliza muchas áreas y el derecho y el derecho comercial o el derecho mercantil no escapa de ello, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Porque, bueno, esta digitalización busca de alguna manera, yo no digo sustituir, pero quizás convivir con el soporte físico en medios electrónicos como el soporte físico a través de medios electrónicos, a través de contratos, pagos, títulos, garantías, logística, muy importante, pruebas, es lo que requiere para que nosotros utilizamos esos soportes para probar básicamente, y en dónde, en cualquiera de los medios de resolución de controversias. Para que este tránsito no destruya la seguridad jurídica, el derecho ha tenido de alguna manera que desarrollar principios estructurales que permitan al comercio o al comercio electrónico que funcione con plena validez jurídica. Básicamente lo que buscamos es certeza jurídica a través de esta transformación estructural. Y esto, básicamente, esta transformación estructural de la que hablaba el profesor Diego Castañino, pues se busca a través de dos principios fundamentales: la equivalencia funcional y la neutralidad tecnológica. Tantas veces ya en los inicios de este panel ha sido mencionado. Entonces, hablemos un poquito de los fundamentos teóricos de la equivalencia funcional o qué es esta equivalencia funcional. El principio de equivalencia funcional surge como una respuesta a un problema clásico que tiene el derecho privado. Tradicionalmente, el derecho fue constituido sobre cuatro pilares materiales: el documento en papel, la firma manuscrita, el original en físico y el archivo material. ¿Ok? Todo el sistema de validez, prueba, circulación y conservación de todos los actos jurídicos gira alrededor de estos soportes. Imaginémonos desde la Gaceta Oficial, que es un tema general, actos administrativos, documentación de contratos, o sea, todo transversalmente el derecho siempre se había sostenido sobre estos cuatro pilares. De nuevo, el documento en papel, la firma manuscrita, el original en físico y el archivo material. Entonces, la pregunta es, a partir de finales del siglo XX, ¿puede subsistir este sistema si el comercio o el derecho en general deja de usar el papel? La solución entonces no es exigir que el comercio electrónico copiara el papel, básicamente que tuviéramos que imprimir todo, sino algo un poquito más sofisticado realmente, sino que es sustituir la protección del soporte por la protección de la función jurídica del soporte. Entonces, ¿qué es lo que hace la equivalencia funcional? Y esta parte de un postulado que es claro: lo relevante no es el papel, sino lo que hace el papel jurídicamente. Y estas funciones son esencialmente cinco: identificar al autor, garantizar la integridad del contenido, expresar la voluntad, permitir la conservación en el tiempo y producir efectos probatorios. ¿Ok? Desde esta lógica, un mensaje de datos no vale porque se parezca a un documento en papel,
sino porque es capaz de cumplir las mismas 5 funciones jurídicas de las que estamos hablando. Entonces, la equivalencia funcional no es, por tanto, una concesión tecnológica, es una reestructuración profunda de la teoría de lo que en Venezuela se conoce como el instrumento jurídico. ¿Ok? Eso es básicamente lo que busca el principio de equivalencia funcional. Ahora, ¿en qué consiste el principio de la neutralidad tecnológica? Bueno, este principio surge como una reacción a un riesgo que es evidente, que el legislador queda atrapado en tecnologías obsoletas. ¿Ok? Si la validez jurídica dependiera de una tecnología específica, ¿ok? Por ejemplo, de un tipo concreto de firma electrónica, de un software determinado o una infraestructura puntual, la ley simplemente en el momento de su publicación ya nace vieja y el comercio quedaría atado a soluciones obsoletas. Esto es muy fácil de entender. Imagínense que nosotros allá por el año 2000 hubiéramos dicho que la transferencia de información únicamente sucedía por Microsoft Messenger. ¿Ok? Entonces ya Microsoft Messenger nadie lo utiliza. Pues entonces la ley cuando salió y dijo todo, yo reconozco lo de Microsoft Messenger, entonces ya hoy en día no se utiliza, entonces esa ley quedaría obsoleta en sí misma. Entonces la neutralidad tecnológica impone que la norma no regule dispositivos o software, sino solamente efectos jurídicos. La ley en general no debe decir con qué tecnología se firma, se transmite o se conserva un documento electrónico, sino qué requisitos funcionales deben cumplirse para que ese acto produzca efectos jurídicos. Gracias a este principio, la validez de un contrato no depende de si fue celebrado por correo electrónico, por Messenger, por una plataforma digital, si lo queremos más moderno, por un blockchain o por un smart contract. ¿Ok? Lo que depende es si hay voluntad, integridad, identificabilidad y posibilidad de verificación, o sea, funcionalidad tecnológica. Entonces son dos principios que se complementan unos entre otros. Y esta complementación o esta relación entre ambos principios es clara. La equivalencia funcional permite sustituir el soporte físico, mientras que la neutralidad tecnológica permite que esa sustitución no quede atada a una tecnología en particular. Uno asegura la validez jurídica y el otro asegura la durabilidad en el tiempo del sistema jurídico digital que se esté utilizando. Entonces, eso es muy importante. Estos dos principios los vamos a encontrar constantemente y transversalmente en las leyes modelos de un CITRAL. Aquí estamos en el LAC Day, no podemos dejar de mencionar a los principales instrumentos que un CITRAL nos deja, ¿no? Y entonces por eso puedo comenzar con la ley modelo sobre comercio electrónico. El artículo 5 consagra en sí mismo el principio general de no discriminación, porque establece que ningún efecto jurídico puede negarse a un mensaje de datos por el solo hecho de ser electrónico, básicamente equivalencia funcional. El artículo 6 establece de nuevo esa equivalencia funcional del requisito escrito, que establece que basta que con la información sea accesible para su ulterior consulta, básicamente conservación. El artículo 7 regula la equivalencia funcional de la firma. El método debe permitir identificar al firmante y expresar su aprobación del contenido. El artículo 8, por su parte, consagra la equivalencia funcional del original, exigiendo garantías de integridad. Y el artículo 9 reconoce la plena admisibilidad y valor probatorio de los mensajes de datos. Fíjense que nosotros hablábamos de requisitos anteriormente, hablábamos de 5 requisitos, los encontramos presentes en esta ley. Igualmente, por su parte, la ley modelo sobre firmas electrónicas profundiza también este sistema. El artículo 2 define la firma electrónica de forma abierta y tecnológicamente neutral. El artículo 6, por su parte, establece que el requisito de firma se cumple siempre que el método sea apropiado, al fin perseguido y sea fiable según las circunstancias. Aquí lo que vemos es claramente cómo convergen equivalencia funcional y neutralidad tecnológica en una misma disposición. Finalmente, en el plano de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas, traslada estos principios al comercio transfronterizo. El artículo 8 recoge nuevamente el principio de no discriminación. El artículo 9 reproduce casi de forma sistémica la equivalencia funcional del escrito, la firma y el original. ¿Ok? Y el artículo 11 establece que un contrato no puede ser considerado sin validez por el solo hecho de haberse celebrado por medios electrónicos. Estos principios se convierten en verdaderos estándares internacionales del comercio digital y valga la cuña a nuestro derecho interno. La ley de mensaje de datos y firmas electrónicas cumple con estos requisitos
de manera perfecta. Nuestros mensajes de datos, nuestra ley de mensajes de datos habla que el mensaje de datos es como cualquier mensaje de datos transmitido por cualquier sistema. ¿Ok? Y la firma electrónica, puede haber una interpretación entre ciertos artículos que permiten garantizar que la firma electrónica no sea requerida únicamente por los certificadores, ¿ok? Sino que las partes pueden ponerse de acuerdo en formas en la que la firma electrónica puede tener validez entre las partes siempre que se garanticen los requisitos mínimos necesarios. Entonces, nuestra ley es básicamente, siendo incluso del 98 o del 99, ahorita mi memoria me falla, de principios del 2000, cumple con estos requisitos y no es poca cosa. Ya las leyes modelo que hemos mencionado anteriormente de UNCITRAL, muchas de ellas existían o ya habían sido propuestas para aquella época. Ya se venía hablando del asunto. Como decíamos al principio de la ponencia, esto es un problema o estos son soluciones que ha tratado de dar el derecho desde finales del siglo XX. No es algo que surge por el blockchain y por los smart contracts, ¿ok? Los blockchain y los smart contracts son producto del pensamiento y de haber traído estos principios fundamentales al derecho, ¿ok? Es importante recordar que estos principios no se quedan en los textos, hoy se manifiestan de formas directas en sistemas regionales de contratación y documentación electrónica. Podemos ver, por ejemplo, en algunos países en la contratación pública sustentan la validez de licitaciones electrónicas, actos administrativos digitales, firmas remotas, notificaciones por medio electrónico y expedientes totalmente digitales. Eso ha sido de alguna o trató de ser de alguna manera, por ejemplo, regulado en Venezuela muy sui generis por los tribunales, ¿ok? Durante la época de pandemia. Yo creo que la forma en la que fue regulada no fue eficiente, pero fue un intento por solventar algunos problemas. ¿Okay? Por su parte, en la contratación privada permiten la existencia jurídica plena de órdenes de compras electrónicas, facturación digital, garantía, pagarés digitales, plataforma de contratación automatizada, y aquí yo creo que el derecho mercantil venezolano ha quedado un poco atrás, sobre todo en temas de títulos valores por los requisitos necesarios establecidos en nuestro Código de Comercio, que todavía se sustenta sobre los principios de la documentación física, que es lo que hablábamos anteriormente. No puedo dejar por fuera el ámbito de la resolución de controversias, que es básicamente mi tema principal de investigación. En este ámbito se han hecho posibles que hoy existan procesos arbitrales completamente digitalizados y nosotros lo vemos, no es una experiencia internacional, es una experiencia que vivimos aquí en Venezuela todos los días. Desde la demanda, la contestación, las pruebas, audiencias virtuales y hasta firmas electrónicas del laudo. Más recientemente son los principios que permiten integrar jurídicamente tecnologías como los smart contracts, blockchains, la tokenización documental y los sistemas de identidad digital descentralizada. La clave entonces es comprender que todo ha sido posible sin reformar la teoría general del contrato, sin destruir la dogmática clásica y sin romper la seguridad jurídica. Esto se lo debemos al principio básicamente de neutralidad tecnológica y de equivalencia funcional. Lo han hecho posible sin que sustituyan los soportes, sin que sustituya ningún tipo de norma jurídica específica, y básicamente lo que permiten es liberar al derecho de toda dependencia técnica específica. Creo que estoy dentro del tiempo. Entonces, básicamente, lo que quiero concluir es que la equivalencia funcional garantiza que lo electrónico valga jurídicamente tanto como lo físico. La neutralidad tecnológica garantiza que esa validez no caduque con cada innovación, y básicamente, como gran conclusión, es que ambos principios constituyen el núcleo jurídico de la digitalización integral, ¿ok? Del derecho en general. No solo, como podemos ver, no solo esto sucede en el derecho mercantil, sino que puede suceder transversalmente en el derecho. Gracias a ellas, el derecho no persigue la tecnología, sino que básicamente camina con ella, la estructura y la vuelve jurídicamente confiable. Este, si tienen alguna pregunta, con gusto, y creo que mis copanelistas van a profundizar un poquito más en esto, porque esto creo que es un poco el piso teórico que teníamos que dar, pero de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Sin duda, esta primera intervención nos sirve como base para las siguientes, hablando de estos principios que, bueno, informan
toda la digitalización del comercio. Entonces vamos a seguir adelante con el profesor Andrés Carrasquero Stolk, a quien me complace presentar ahora, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster cienciario en Derecho Internacional Privado y Comparado por la Universidad Central de Venezuela, con un diploma de posgrado en Estudios Legales de la Universidad de Cambridge. Además es profesor de Derecho Internacional Privado tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad Católica Andrés Bello y socio de la firma ESCG Abogados. Su intervención abordará el reconocimiento transfronterizo de documentos digitales, un tema central para la circulación internacional de actos y negocios jurídicos en entornos electrónicos. Profesor, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, primero darle los buenos días a todos los participantes y agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de nuestra querida UCB y por supuesto a UNCITRAL, ¿no? Sí, mi tema es el reconocimiento transfronterizo de documentos digitales. Creo que antes de profundizar es importante aclarar de qué se va a tratar, ¿no? Porque el tema, el nombre es como, suena bastante amplio, ¿no? Entonces aquí en esta primera parte hay unos temas relacionados con reconocimiento transfronterizo de documentos digitales, pero que no son propiamente lo que va a ser objeto de esta ponencia. Uno es, bueno, el problema de los documentos privados en formato electrónico creados en el extranjero, por ejemplo, un correo electrónico, por ejemplo, un contrato celebrado desde Venezuela con Amazon. Eso realmente no va a ser objeto de esto y realmente no es un problema, ¿no? Esto puede ser un problema a finales del siglo pasado, como decía Fernando, o principios de este siglo, pero bueno, eso ya no es un problema, es algo muy habitual para todos nosotros que estamos aquí y en general para todos los seres humanos, ¿no? Otro problema relacionado, pero que es diferente a lo que sobre lo que voy a conversar, es el problema de las firmas electrónicas creadas en el extranjero, el reconocimiento de firmas electrónicas creadas en el extranjero y de certificados electrónicos también emitidos por un proveedor de servicio de certificación en el extranjero. Eh, eh, Está relacionado, eh, en el derecho comparado hay diferentes soluciones. UNCITRAL cuenta con la ley modelo sobre firmas electrónicas, que establece en su artículo 12 la posibilidad de reconocimiento tanto de estas firmas como estos certificados sin mayores requisitos burocráticos. Pero eso tampoco va a tratar mi ponencia. Otro problema relacionado, pero diferente, son lo relacionado con documentos públicos extranjeros. Todos sabemos que para que un documento público emitido en un país produzca efectos en otro, tiene que estar legalizado y en los países que son parte del Convenio de La Haya sobre la apostilla de 1961, bueno, que tengan la apostilla, ¿no? Que quita el último requisito de legalización. Y de hace unos años para acá está la figura de la apostilla electrónica. Nosotros en Venezuela la utilizamos, que es un sistema en línea que certifica la autenticidad de un documento público para que sea válido en otros países partes del Convenio de La Haya. Eso está relacionado con el nombre de la ponencia, pero no es propiamente sobre lo que voy a conversar. Entonces, ¿sobre qué vamos a conversar? Vamos a hablar sobre los documentos transmisibles electrónicos. Primero recordar que es un documento transmisible. Un documento transmisible, en su definición en cuanto a un documento transmisible físico o en papel, es aquel que faculta a su tenedor para reclamar el cumplimiento de la obligación indicada en ellos y que permiten transmitir ese derecho a obtener el cumplimiento de la obligación mediante la transmisión de la posesión del respectivo documento. Por ejemplo, por ejemplo, un conocimiento de embarque, un bill of lading, una letra de cambio, un pagaré, un certificado de depósito o almacén. Supongamos que hace 2 años la profesora Claudia Madrid emitió un pagaré allá desde Medellín a Fernando, eh, pagadero el 31 de enero del 2026. Fernando hace un año lo endosó a Diego, que no está en Venezuela. Posteriormente, Diego se lo endosó hace 7 meses a José Antonio Briceño y finalmente me lo endosaron a mí ahorita en noviembre del 2025. Y cuando viene la fecha de vencimiento, en enero del 2026, para yo
poder exigirle a la profesora Claudia que me pague el pagaré, tengo que tener la posesión del documento, que si no, Claudia no me va a pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Estos documentos que son importantísimos para el comercio internacional requieren la posesión para tú exigir el cumplimiento de la obligación indicada en el documento y también la posesión, la transmisión de la posesión para que un tercero u otra persona pueda también exigir el cumplimiento de esa obligación al deudor final. Y este tema de la posesión tiene sus problemas en cuanto a la equivalencia funcional que hablaba Fernando. Em, pero para ello, un Citral en el 2017 em, eh, propuso una ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, muy útil, muy buena, que soluciona este problema, ¿no? Entonces, por supuesto, la solución general de base de esta ley modelo es reconocer la posibilidad de que estos documentos transmisibles sean electrónicos, no nada más en físico o en papel. Y en esta ley modelo, en cuanto a la equivalencia funcional, siguiendo lo que comentaba el profesor Fernando Sanquírico, lo que nos dice es que cuando una ley exija que estos documentos transferibles consten por escrito, eso se cumple en el caso de los documentos transmisibles electrónicos cuando esa información que está contenida en el documento tú la puedes consultar posteriormente. Cuando un derecho exija que esos documentos transferibles tengan una firma, en el caso de los documentos electrónicos, lo que se va a requerir es que a través de un método fiable podamos identificar a la persona em, que emitió el acto y también poder determinar la voluntad de esa persona respecto a la información contenida en el documento. Y cuando el derecho aplicable a estos documentos requiera que estén en papel, ese requisito lo vamos a poder entender que se cumplió cuando a través de un método fiable se puede determinar que el documento electrónico es el documento transferible electrónico y de que ese documento es íntegro, pues no ha sufrido modificaciones, salvo las modificaciones propias de lo que puede ser la transmisión del documento, por ejemplo, un endoso, un aval posterior a su fecha de emisión. Ahora, conforme a la ley modelo UNCITRAL, ¿cómo logramos la equivalencia en cuanto a la posesión física? La ley modelo plantea la noción del control, plantea la noción del control. ¿Y qué implica el control? El control implica que a través de un método fiable se pueda determinar que, la, que, que ese documento transmisible electrónico está bajo el control exclusivo de una persona. Es decir, que ese pagaré está bajo el control exclusivo de una persona y que ese método fiable también nos permita identificar a esa persona. Y cuando el derecho aplicable al documento transferible, por ejemplo, el pagaré, requiere o permita la transferencia de la posesión del documento, por ejemplo, a través de un endoso, esa transmisión se va a cumplir cuando hay un cambio, perdón, cuando hay una transferencia de ese control exclusivo sobre el documento transmisible electrónico. Disculpen, no había pasado la lámina. En Latinoamérica, ¿no? Perdón, disculpen. Artículo 19, perdón, de la ley modelo UNCITRAL. El, el artículo 19 de la ley modelo UNCITRAL establece el principio de no discriminación, ¿no? En cuanto a los documentos transmisibles electrónicos extranjeros, es decir, creados o utilizados en el extranjero. Ahora bien, este artículo 19 tiene dos partes. Una primera parte lo que nos dice es que por el solo hecho de que un documento transmisible electrónico, por ejemplo un pagaré, un conocimiento de embarque, haya sido emitido o utilizado en el extranjero, eso por sí solo no le puede negar, por ese solo hecho no se le puede negar validez o efectos jurídicos a ese documento transmisible electrónico. Y la segunda parte dice que en todo caso,
se van a aplicar las normas de derecho internacional privado que nos van a determinar el derecho aplicable a ese documento transmisible electrónico. Entonces, aquí en esta parte obviamente estamos en derecho internacional privado puro y duro. La primera parte de ese artículo es lo que llamamos una norma material de derecho internacional privado, es decir, una solución material donde nos dice que por el solo hecho de que el documento transmisible electrónico, por ejemplo, un pagaré, haya sido emitido en Colombia, ese solo hecho no le puede negar efectos jurídicos ni validez a ese pagaré en Venezuela, por ejemplo, si nosotros adoptáramos esta ley modelo. Pero eso no obsta que además tengamos que aplicar la norma de conflicto correspondiente para ver cuál es el derecho aplicable a la validez de ese documento transmisible electrónico. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Si ese documento, supongamos que el derecho aplicable a la validez de ese endoso es el lugar donde ocurrió y el lugar donde se realizó ese endoso fue en Costa Rica y según el derecho de Costa Rica no se permitía ese documento transferible en formato electrónico, ese documento, a pesar, o sea, no podría con reconocerse el efecto jurídico o validez de conformidad con el derecho aplicable a la validez propia del documento, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado porque la primera parte del artículo 19 de la ley modelo UNCITRAL, si bien es una norma material de derecho internacional privado, necesariamente tiene que complementarse con las normas de conflicto o las normas de derecho internacional privado que nos van a indicar el derecho aplicable en este ejemplo, al pagaré. ¿Qué ha ocurrido en Latinoamérica en cuanto a la adopción de esta ley modelo? Conforme a la página web de UNCITRAL, hasta ahora en Latinoamérica, el único país que la ha adoptado, la ley modelo sobre documentos transferibles electrónicos, es Paraguay, a través de una ley del año 2021 que se llama Ley de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. Y esta ley paraguaya del 2021, en su artículo 94, es prácticamente un igualito al artículo 19 de la ley modelo UNCITRAL. En cuanto a México, su Código de Comercio, en su artículo 114, establece una solución similar, pero es para las firmas electrónicas y certificados electrónicos emitidos en el extranjero, que no es lo mismo de lo que estamos hablando, es parecido. Y básicamente lo que dice es que en México las firmas electrónicas creadas en el extranjero y los certificados electrónicos emitidos en el extranjero van a tener los mismos efectos en México, siempre y cuando sean fiables a través de criterios equivalentes a lo que están en la legislación mexicana. Pero como dijimos antes, este problema no es propiamente, está relacionado, pero no es propiamente el de los documentos transferibles electrónicos. En Venezuela, en nuestra ley de mensaje de datos y firmas electrónicas, este asunto no está regulado, no hay regulación y no hay regulación en ningún otro lado de nuestro sistema jurídico. Lo que tenemos es el artículo 44 de la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas que regula el problema de los certificados emitidos por proveedores de servicios de certificación en el extranjero. Y la solución que establece ese artículo 44 no es la que está en la ley modelo UNCITRAL del 2001, sino que para que un certificado de este tipo tenga los mismos efectos en Venezuela que los que son emitidos por los proveedores acreditados aquí en Venezuela, tiene que estar respaldado o garantizado por un proveedor de servicio de certificación acreditado en Venezuela a través de la correspondiente superintendencia. Que por cierto es la misma solución de Costa Rica y bueno, no es acorde con la ley modelo UNCITRAL sobre firmas electrónicas. Pero en Venezuela no tenemos regulación todavía en materia de documentos transferibles electrónicos. Consideramos que es bastante conveniente adoptar la ley modelo UNCITRAL sobre documentos transferibles electrónicos. Como ya he dicho anteriormente, esto es un problema diferente a las firmas electrónicas y certificados electrónicos. Acuérdense que en este tipo de documentos, por ejemplo, un conocimiento de embarque, un pagaré, una letra de cambio, es muy importante el tema de la posesión del documento, porque la posesión del documento pensando en el formato tradicional de papel y o en físico, es lo que le permite al poseedor del documento hacer valer o exigir el cumplimiento de la obligación que está en el mismo. Esta ley modelo UNCITRAL sobre documentos transferibles electrónicos es una solución muy sencilla, moderna, actual
para que estos documentos transferibles puedan puedan estar en formato electrónico. Cabe destacar que en Venezuela tenemos un artículo, una norma de conflicto, que es el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es el artículo que nos dice el derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos. Porque hasta ahora lo que en general he estado hablando en mi ponencia es un problema de estos documentos transferibles electrónicos. Y el artículo 37 nos dice que el derecho aplicable a la forma o los requisitos de forma, por ejemplo, un documento transferible electrónico, se va a regir es decir, o se va a considerar válido si así lo establece o el derecho del lugar donde se emitió el acto jurídico, o el derecho que rige el contenido del acto, o el derecho del domicilio del otorgante. Pero al final, como vimos, por ejemplo, en Latinoamérica, solamente Paraguay ha adoptado la ley modelo, es decir, todavía no se han establecido soluciones para establecer la validez de este tipo de documentos. Puede ser que a través de las soluciones generales que comentaba Fernando, equivalencia funcional y de neutralidad tecnológica, uno pueda por ahí tratar de entender que sí podrían tener validez los documentos electrónicos transmisibles. Sin embargo, UNCITRAL consideró que teníamos que tener una ley especial, una solución especial para este problema, por lo que les he venido explicando del asunto de la posesión. Y por último, bueno, y como lo dice claramente UNCITRAL, y lo explica UNCITRAL, oye, la posibilidad de tener unas soluciones jurídicas claras que den certeza sobre la posibilidad de utilizar documentos transmisibles electrónicos dan muchísimos beneficios para el comercio internacional. Estos documentos, los que hemos estado hablando, conocimientos de embarque, pagarés, letras de cambio, son instrumentos comerciales esenciales y que se utilizan muchísimo en el comercio internacional. Entonces, su posibilidad de hacerlo en formato electrónico, lo que hace es facilitar el comercio internacional, aumenta la velocidad y la seguridad en su transmisión. Inclusive se pueden como automatizar determinadas operaciones relacionadas al documento a través de contratos inteligentes. De ese tema lo hablará más tarde la profesora Claudia Madrid. Em, el, y por último, como todos vamos viendo a través de los últimos años, cada vez vamos sustituyendo más el papel por el formato electrónico y bueno, en el caso de los documentos transmisibles o transferibles, esta solución de la ley modelo UNCITRAL permite darle certeza y seguridad a ellos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su valiosa intervención. Creo que esto también nos sitúa muy bien en el siguiente tema, que es seguridad jurídica digital, pues es de alguna manera lo que está detrás del razonamiento de todas estas nuevas expresiones del derecho. Y para ello contamos ahora con la participación del profesor José Briceño, a quien me complace presentar. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, dedicado al estudio de las transformaciones del derecho privado y del comercio en el entorno digital como una de sus principales líneas de investigación. Y nos hablará el día de hoy sobre el tema de seguridad jurídica digital, un tema que sin duda plantea retos probatorios, que plantea retos relacionados con la integridad de la información y también relacionados con la confianza en los sistemas digitales. Profesor Briceño, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Wilfredo, por la presentación y bueno, me uno a los agradecimientos a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a la maestría y a UNCITRAL por la invitación a este importante evento que bueno, siempre es muy útil y creo que muy productivo traer estos temas a la palestra porque son los que impulsan también el avance de derecho en nuestros países, ¿no? Como bien comenta Wilfredo, yo les voy a hablar sobre el tema de la seguridad jurídica digital, pero particularmente enfocada en cómo la identidad digital y los servicios de confianza coadyuvan al logro de esa seguridad jurídica digital. Entonces, más o menos para plantearnos el esquema de acción, yo me propongo responder en la medida en el que el tiempo me lo permita las siguientes preguntas. Básicamente, ¿qué se entiende por seguridad jurídica digital? Un poco establecer de forma general qué es la identidad digital y qué son los servicios de confianza, construyendo un poco sobre lo que ya acaban de exponer los copanelistas, los profesores Sanquirico y Carrasquero.
cómo está regulada actualmente los temas de identidad digital y los servicios de confianza, enfocándome en dos instrumentos que creo que van a ser o que van a marcar tendencia en este sentido, uno de la Unión Europea y otro propuesto por la CNUDME, y para cerrar un poco la idea de cómo garantizan efectivamente la identidad digital y los servicios de confianza, la seguridad jurídica digital que ya ha sido previamente definida. Y para finalizar un poco, eh, ver cómo estamos aquí en Venezuela en cuanto a estos temas. Eh, Cuando nosotros hablamos de la seguridad jurídica en general, nosotros estamos hablando de uno de los principales valores del Estado de Derecho, que básicamente se puede resumir en, en la conocibilidad del derecho y en la correcta aplicación que éste debe tener por parte de los órganos estatales y que básicamente se formularía en una correcta formulación del derecho y en la correcta cumplimiento por parte de los individuos y de las autoridades que están encargadas de aplicarla. Pero aquí se le está colocando a esta seguridad jurídica un adjetivo que es de la seguridad jurídica digital. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de seguridad jurídica digital, estamos hablando de la seguridad jurídica en el ámbito del ciberespacio, en donde también se tiende a usar mucho el término de virtual. Y algo que hay que tener muy importante y que creo que a lo largo de todas estas ponencias se va a ratificar, es que esa virtualidad alude es al medio a través del cual se realizan los actos jurídicos o las transacciones, pero no se contrapone a la realidad, en el sentido de que lo virtual o lo que ocurre en el ciberespacio tiene consecuencias tan reales como lo que ocurre en el mundo físico. Y es por eso que estos instrumentos de los que estamos hablando el día de hoy ratifican esta importancia de regular estos temas. Ahora, la seguridad jurídica digital ha sido planteada, y esto es algo que he visto sobre todo marcado en la doctrina española, se plantea la diferencia entre una seguridad jurídica seguridad jurídica digital en un sentido amplio y en un sentido estricto. En un sentido amplio alude más que todo a todas aquellas contribuciones al logro de la seguridad jurídica en el ámbito digital, sin importar el medio a través del cual éstas se implementan y sin importar que necesariamente sean a través de un medio tecnológico. Mm, en cambio, la seguridad jurídica digital en ámbito en un sentido estricto alude más bien al uso de implementos tecnológicos para también el logro de esa seguridad jurídica digital. Aquí podríamos estar hablando de implementos como firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de marcas de tiempo, archivos electrónicos, el uso de la tecnología de cadena de bloques, entre otras cosas. Entonces, aquí me voy a estar refiriendo especialmente a ámbitos tecnológicos para el logro de la seguridad jurídica digital, pero esto no quiere decir que otros actores más allá del ámbito de la tecnología también tengan una importante intervención en el logro de esta seguridad jurídica digital. Pasando a lo que es la identidad digital, revisando las distintas nociones que se han manejado en la práctica, me pareció bastante pertinente esta propuesta por el Banco Mundial, que nos indica que la identidad digital es un conjunto de atributos y o credenciales capturados y almacenados electrónicamente que identifican de forma única a una persona, pudiendo ser una persona física o una persona jurídica. Entonces, aquí vemos que se están utilizando dos términos claves, atributos y credenciales. Los atributos son las piezas de información clave que identifican o que nos permiten establecer individualmente la identidad de una persona. Esto puede ser, por ejemplo, en el ámbito de las personas físicas, el nombre completo, el número de identificación, entre entre otros atributos similares, y que en el ámbito de las personas jurídicas también lo vemos, por ejemplo, con datos de constitución, con el uso, por ejemplo, del RIF en el ámbito venezolano, de números de identificación tributaria en general, que nos permiten de nuevo identificar de una forma particular a una persona física o jurídica. Mientras que las credenciales son medios utilizados para establecer y probar el vínculo entre
una persona que está reclamando una identidad y un atributo particular asociado a ella. Por ejemplo, una credencial es, por ejemplo, un certificado electrónico que indica que la firma que está siendo utilizada en un documento en particular es la mía. Avanzando en el tema de la identidad digital, vemos que hay varios modelos de gestión de la misma. Básicamente se plantean tres modelos o tres grandes modelos en este sentido. Una gestión centralizada, que es básicamente el control por una sola entidad, que normalmente puede ser una entidad estatal o al menos autorizada por el Estado. La gestión descentralizada, que nos alude al modelo a través del cual una entidad certifica una autoridad, perdón, certifica la identidad de una persona y esa misma certificación es utilizada para el acceso a otros productos, otros servicios. Un ejemplo de esto puede ser el caso en donde distintas plataformas digitales nos permiten autenticarnos o crear cuentas a través de, por ejemplo, cuentas de Google o cuentas de Microsoft. Y un modelo muy interesante y que vamos a ver que está presente en uno de los instrumentos de los que voy a hacer referencia más adelante es el de la identidad autosoberana, que es básicamente el control de la identidad por el usuario sin necesidad de una autoridad central. Simplemente la autoridad central pone a disposición un medio para la gestión de esa identidad, pero el control de la misma es por parte del usuario. En el caso de los servicios de confianza, vemos nosotros que eh, normalmente las definiciones de lo que es son definiciones descriptivas. Aquí tenemos un ejemplo de la ley modelo de la salud sobre la utilización y el reconocimiento transfronterizo de la gestión de identidad y los servicios de confianza, en donde se nos indica que el servicio, que es un servicio electrónico que ofrece garantías de determinadas propiedades de un mensaje de datos y que incluye una serie de medios que aquí se listan, como firmas electrónicos, sellos de tiempo electrónico, etcétera. Ahora, ¿cómo está siendo regulada la identidad digital y los servicios de confianza? El primer ejemplo que quiero traer a colación es el reglamento IDAS 2.0, que es un reglamento de la Unión Europea en materia de identidad digital y servicios de confianza, que modifica un reglamento previo del año 2014 y que introduce una serie de innovaciones importantes en el ámbito de la identidad digital y de los servicios de confianza, siendo la principal contribución y el principal avance de este reglamento lo que se llama la Cartera Europea de Identidad Digital, que es básicamente un medio que tiene que poner a disposición de los individuos y de las empresas los distintos países miembros de la Unión Europea para gestionar todos los temas de la identidad digital y que les permita almacenar, gestionar y validar de forma segura esos datos de identificación, incluyendo las credenciales que los acreditan y permitiendo incluso el uso de firmas electrónicas a través de la propia cartera digital. Este es un medio bastante innovador y vemos además que es una implementación de esa identidad autosoberana a la que hacía referencia hace unos momentos y que básicamente le pone al usuario el control de la gestión de esa identidad digital sin la necesidad de una autoridad central o sin necesidad de que esté bajo la constante necesidad de estar, por ejemplo, siendo autorizado por un tercero para tales efectos. En el ámbito de esta cartera europea de identidad digital, vemos que bueno, como indicaba, que los Estados miembros deben proporcionar a los usuarios al menos una cartera europea de identidad digital con la particularidad de que en el caso de las personas físicas, esa creación, uso y gestión de la cartera europea es completamente gratuita y a lo largo de la regulación del texto de reglamento de IDAS se ratifica que siempre el tema está bajo el control del usuario. Esta cartera europea debe permitir y está planeada para que comience a ser implementada a partir del año 2026.
Está planeada para que permita identificación o autenticación tanto online como offline, es decir, tanto en servicios en línea como en servicios fuera de línea. Se tiene también una revisión específica en materia de que debe el código fuente de estas carteras de identidad digital ser eh, con licencia de código abierto para que sean auditables y para que sean revisables por todos los usuarios y por la sociedad en general, y que permita tener este como un medio que sea actualizado cada vez más. Eh, Adicionalmente, vemos que en el reglamento AIDAS también se establece una serie de normas en materia de servicios de confianza. Si bien por razones de tiempo no me voy a detener tanto en cómo están regulados los servicios de confianza en este instrumento, sí me parece interesante indicar que, bueno, se parte siempre de una definición amplia de servicios de confianza y que normalmente, como indiqué antes, es una definición descriptiva en donde se establecen ejemplos de los mismos. Eh, si hay algo que tiene el reglamento de IDA y que básicamente se ve en la mayoría de las regulaciones de este tipo, es que se diferencian entre servicios de confianza simples, servicios de confianza avanzados o servicios de confianza cualificados. Los servicios de confianza siempre serían básicamente cualquier servicio de confianza en general que no cumpla con los requisitos de avanzados o cualificados. Los avanzados serían algunos que cumplen con unos requisitos mínimos de seguridad y de fiabilidad. Y los cualificados son aquellos que ya han sido certificados como tales, como fiables y seguros por una autoridad estatal. Entonces, una particularidad de estos temas en materia del reglamento de IDAS es que los servicios de confianza cualificados tienen una presunción de integridad y de origen, es decir, tienen una presunción básicamente de que el resultado de ese servicio de confianza es fiable, es seguro y es válido, y que por ende se le tiene que dar efecto jurídico y valor probatorio. Ahora bien, en materia de reconocimiento transfronterizo de estos servicios y construyendo un poco sobre lo que indicaba el profesor Carrasquero en su ponencia, vemos que hay una norma en el reglamento IDAS que básicamente busca reforzar el reconocimiento transfronterizo de los servicios de confianza dentro de la Unión y establece que los resultados de todos los servicios de confianza que sean cualificados deben ser aceptados en los demás estados de la Unión sin necesidad de requisitos adicionales y que tendrán la misma validez jurídica que tendría un resultado de un servicio de confianza de la jurisdicción del foro. Entonces, esto también lo refleja el reglamento de IDAS en materia de los certificados de identidad digital y que básicamente lo que se quiere hacer es ir construyendo ese espacio de un marco común digital también a nivel de la Unión y que estos documentos eh, eh, puedan circular en la mejor medida posible a través de los países de la Unión Europea. Adicionalmente, tenemos la ley modelo de la salud sobre la utilización y el reconocimiento transfronterizo de la gestión de la identidad y de los servicios de confianza, que es uno de estos instrumentos que también se construye sobre la base de todos aquellos instrumentos anteriores de la CENUDMI, como la ley de comercio electrónico, ley de firmas electrónicas, y que además también marca un poco la tendencia que siguen otros instrumentos como la ley modelo sobre contratación automatizada, a la que se va a hacer referencia, imagino, la profesora Claudia, y que busca regular la utilización y el reconocimiento transfronterizo de la gestión de la identidad y los servicios de confianza en general en el contexto de actividades comerciales y servicios relacionados con el comercio. Entonces, la mentalidad de la CENUMI con este instrumento es, bueno, coadyuvar al la mejora del comercio a través del reconocimiento transfronterizo y el uso de estos implementos. En una forma
muy particular de la CENUMI. Este es un instrumento que se basa en estos principios de neutralidad tecnológica, de no discriminación por el uso de los medios electrónicos a los que hacía referencia el profesor Sanquirico anteriormente, en donde particularmente la ley modelo de la CENUDMI no toma una decisión en cuanto al modelo de gestión de la identidad digital, por ejemplo, sino que sienta las bases para que cualquier Estado pueda implementar esta ley modelo independientemente del modelo de gestión de la identidad digital que elija tomar en cuenta. Entonces, esto, por ejemplo, puede servir tanto para la gestión centralizada como la descentralizada, como un modelo similar a lo que ocurre en la Unión Europea con la identidad autosoberana. Aquí, a lo que se refiere la ley modelo de la CENUDMI, básicamente es a una serie de obligaciones de los prestadores de servicios, tanto de identidad digital como de servicios de confianza, y a una serie de requisitos de fiabilidad que ellos deben cumplir para que los resultados de su servicio sean válidos y que puedan ser reconocidos transfronterizamente. En, en materia de reconocimiento transfronterizo de los resultados de la identidad digital y los servicios de confianza particularmente, vemos que en primer lugar, lo que dice la ley modelo central es que se reconocerán los resultados de estos servicios de identidad digital y servicios de confianza, de nuevo, incluyendo todos estos temas de firma digital, sellos de tiempo, archivos electrónicos, etcétera, siempre que tengan un nivel de fiabilidad equivalente a el que se tiene en el foro. Y para ello se va a tener en consideración los requerimientos planteados por la propia ley modelo y se evaluará igualmente eh, si si ha habido ya una declaración previa de equivalencia entre ese servicio que se ha emitido en el extranjero y qué resultado se quiere reconocer en el foro y un servicio equivalente en el foro. Entonces, de nuevo, la ley modelo de la SODUMI en este sentido también busca ratificar esa necesidad de que el uso de los medios electrónicos en principio no sea discriminado el uso en ninguno de los países que implementa este modelo, pero que también se permita la circulación de los resultados de estos implementos o de estos servicios a través de los demás países. Ahora bien, ¿cómo entonces garantizan la identidad digital y los servicios de confianza, la seguridad jurídica digital? Tenemos básicamente cuatro ideas aquí. Los servicios de identidad digital y los servicios de confianza nos permiten, en primer lugar, una autenticación fiable de las partes, es decir, nos permiten efectivamente identificar que que la persona que dice que ha emitido ese documento es efectivamente esa persona. Eso nos lleva también a que estos servicios nos permiten una mayor integridad de los documentos y de los datos, especialmente en el ámbito electrónico, en donde la copia, tal vez el hackeo, la manipulación digital es algo que es una preocupación siempre que está en la palestra y que entonces nos lleva a una mayor confianza en el resultado de estos servicios. Además, esto nos permite que los propios emisores de los documentos en donde se han utilizado estos servicios de identidad digital y servicios de confianza, les permita o reduzca la posibilidad de que repudien las transacciones en donde ellos están participando. Es básicamente el caso de que, bueno, yo no puedo de alguna forma, bueno, se puede en principio, pero me va a ser más cuesta arriba llevar a término el argumento de que yo no fui el que firmó ese documento electrónico, si está mi firma electrónica cualificada atada al mismo y que es además verificable por algún servicio que me lo permita en ese sentido. Finalmente, tenemos que estos servicios nos permiten también
una mayor trazabilidad de auditoría de estos documentos, dado que normalmente estos servicios eh, cuentan con registros y con archivos de evidencia que permiten verificar el historial de una transacción o el historial de datos de un documento para ver si el mismo ha sido alterado o no, y que de nuevo ayuda en ese ámbito de la seguridad jurídica digital. Finalmente, ¿qué tenemos con Venezuela? Muy brevemente, porque creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo. Tenemos una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas con unos instrumentos complementarios que básicamente van en, eh, aunque regulan más el tema de los servicios de confianza específicamente enfocados en el ámbito de las firmas electrónicas. Entonces, no contamos actualmente con una normativa específica en materia de identidad digital, a pesar de que eh, vi que hace un par de años, había yo un error en la lámina, no es 2001, es 2021, estaba circulando un proyecto de ley de identidad y ciudadanía digital y que entiendo que llegó a ser discutido en la Asamblea Nacional, pero que a pesar de que lo intenté por varias vías, no pude obtener un texto para comentárselos acá. Pero bueno, es algo que estaba allí en el radar. Eh, Dentro del ámbito venezolano, nosotros tenemos a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, que es básicamente la autoridad administrativa que se encarga de la autorización de los proveedores de servicios de certificación electrónica y que lleva a término la regulación en materia de la ley de mensajes de datos y de firmas electrónicas, en donde ellos tienen un ejemplo de servicios, como ejemplos de servicio, bueno, la autorización de estos proveedores de servicios de certificación que está donde revisé en la página web de la SUCERTE, tiene, creo que son 4 o 5 proveedores de servicios identificados, pero también tienen una serie de servicios que tal vez no son conocidos de manera general, como el Sistema Único de Validación de Certificados Electrónicos, que me parece bastante interesante porque es una forma de directa y gratuita incluso de asegurar la, la, la fiabilidad de un documento que tiene, por ejemplo, una firma electrónica que está atado a un servicio o de un certificado. Y aquí traigo un ejemplo de una verificación que realicé de un documento que tiene una firma electrónica, en donde se ve que, bueno, se tiene la fecha de emisión del certificado, una fecha de expiración, porque normalmente los certificados electrónicos tienen un término de vigencia, si ha sido revocado o no, un serial identificador, cuál es el emisor y cuál es el proveedor de servicio de certificación electrónica al que está atado. Y bueno, una serie de datos que aquí he borrado para no prometer a la persona que emitió esta firma electrónica, pero que vean que nos permite también asegurar la, la, la fiabilidad del documento, además con la particularidad en este caso que comento, que incluso el certificado electrónico atado a la firma electrónica tiene el número de cédula y el número de imprerogado de esta persona, porque el emisor fue un abogado en este caso. Entonces, vemos que aquí, a pesar de que a nivel general tenemos una serie de falencias en el ámbito venezolano respecto a servicios de identificación de identidad digital y servicios de confianza, sí contamos con implementos que creo que deben ser de mayor difusión para contribuir a un mayor uso en la práctica de estos implementos tecnológicos que creo que cada vez más nos pueden ayudar no solo en el ámbito del comercio, sino en el ámbito en general. De nuevo, agradezco a Sobeden, a la maestría y a UNCITRAL por la invitación y bueno, quedo atento a cualquier pregunta si hay alguna al final del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la completa intervención y las valiosas reflexiones que has presentado sobre la seguridad jurídica digital, centradas en la identidad digital y en los servicios de confianza como elementos esenciales para conseguirla. Finalmente, tenemos el gusto de contar con la intervención de la profesora Claudia Madrid Martínez, quien es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y profesora asociada de la Universidad de Antioquia, con amplia experiencia en el estudio de temas relacionados con la contratación contemporánea. La profesora Claudia Madrid abordará el tema de contratación automatizada y registros inteligentes,
examinando el rol que juega hoy en día la automatización, este tipo de contratos y los registros digitales en la práctica comercial actual. Profesora, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias a Soledad y a la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela por la organización de este evento y desde luego a la UNCITRAL por el apoyo. Como bien dice Wilfredo, yo lo que quiero es compartir hoy con ustedes algunas apreciaciones sobre la contratación automatizada y específicamente sobre este tipo de contratos con base desde luego en la ley modelo UNCITRAL que fue aprobada en julio de 2024 y que ya desde el nombre es como una provocación porque cuando nosotros hablamos de contratos en el mundo electrónico siempre pensamos como en esas dos etapas del desarrollo de Internet que tienen que ver con el comercio electrónico que ya podemos llamar tradicional si se quiere y la celebración de contratos por medio del intercambio de mensajes de datos bajo la vigencia del principio de equivalencia funcional. Y luego en esa segunda etapa, con la aparición del blockchain y los contratos inteligentes, y entonces uno se pregunta esto de contratación automatizada, ¿dónde queda en ese mundo? Y lo cierto es que la elección de esta denominación por parte de la UNCITRAL no es gratuita, porque quiere abarcar algo mucho más que la simple contratación inteligente, por referirnos básicamente a la contratación a través de tecnología blockchain. Pero además, eso de automatizada tiene una característica muy particular y es que de alguna manera pone en jaque a la autonomía de la voluntad y por eso quizá el interés en el estudio de este tipo de contratos que se están utilizando en la actualidad, que es como una eh, de sus notas más interesantes, porque a veces eso de contratación automatizada que nos pone a pensar también un poquito en inteligencia artificial y algo de esto tiene que ver, y pensar casi o imaginarnos a dos robots celebrando un contrato, eh, pues tal vez visiblemente no tanto, pero mucho de eso tiene. Entonces, en definitiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de contratación automatizada? Lo primero es que desde la finalidad de la ley modelo, la UNCITRAL advierte que no solo estamos hablando en o de contratos inteligentes, sí, porque, a ver, eso de automatización va mucho más allá de la descentralización que caracteriza el contrato celebrado a través de tecnologías blockchain. Estamos más bien pensando en sistemas que se utilizan para la formación, la ejecución e incluso la realización de cualquier acción vinculada a formación y ejecución de un contrato que tiene distintos grados de participación humana, que va desde una intervención moderada hasta cero intervención humana. Em, Pensemos, por ejemplo, en estos famosos bots que hacen trading de criptomonedas, que se fijan en el mercado, que trabajan con leyes de probabilidad, con estadística para fijar precios, aceptar ofertas y demás. Pero pensemos también en algo más cotidiano, como, por ejemplo, en este momento Samsung comercializa una nevera que es capaz de hacer un inventario de lo que falta, de los productos que faltan en la nevera, incluso de ponerse en contacto con el proveedor de esos productos y realizar la compra. Entonces, estamos hablando en definitiva de contratos que utilizan lo que la propia ley modelo denomina sistemas automatizados, que se caracterizan porque trabajan solos, digamos. Una vez que se programan sobre la base de determinadas reglas o algoritmos, pueden ser capaces de tomar decisiones, interactuar con otras personas, con otras máquinas. em, o con otros sistemas automatizados. Es donde hablamos de esa famosa contratación M2M o Machine to Machine, ¿ok? Y desde luego, estos sistemas automatizados pueden estar compuestos por software, que es la programación, para que sobre la base de un algoritmo el dispositivo tome alguna decisión, e incluso pueden involucrar software. Estamos pensando, por ejemplo, en sensores, en bots, etcétera, ¿ok? Entonces, desde luego, esto está pasando. La ley modelo UNCITRAL no es que tiene todas las soluciones para este asunto, pero sí que se propone al menos el atacar los problemas claves. Y quiero poner en juego algo desde ahora y es que el principio de equivalencia funcional no es suficiente para dar respuesta a lo que pasa con esta contratación automatizada. Pero antes de entrar en esos temas y a destacar las principales características de la ley modelo, em,
yo sí quisiera que tomemos en cuenta desde ahora que estos sistemas automatizados pueden funcionar de dos maneras distintas en función de lo que, o el, a ver, el grado de intervención y la forma de respuesta del sistema. Entonces, la ley modelo, de hecho, ella de una vez luego de definir los sistemas automatizados como sistemas informáticos capaces de realizar acciones, de hacer ofertas, de aceptar ofertas, de ejecutar contratos con distintos grados de intervención de la persona humana, nos dice que esos sistemas pueden ser deterministas y no deterministas. Los sistemas deterministas van a funcionar como con una regla muy sencilla, que es un poco lo que nos recuerda el funcionamiento de la ejecución de los contratos inteligentes y la famosa regla if-then. Si pasa esto, entonces aquello. Ellos siguen una regla, entonces ellos siempre van a producir el mismo resultado cuando reciban exactamente la misma orden. Y entonces pensemos, por ejemplo, en una tienda online que funciona sobre la base de un algoritmo que está programado para aceptar una oferta de compra siempre que haya más de 5 productos en el stock. Entonces, cada vez que se produce la orden, él verifica el stock, hay más de 5, entonces se produce y da la respuesta para la celebración del contrato de venta. Entonces, se habla de estos sistemas como sistemas que están basados en reglas porque reciben la misma orden, producen exactamente el mismo resultado. Y luego están los sistemas no deterministas, que son sistemas ya un poco más complejos, que tienen como un grado para la toma de decisiones un poco mayor, porque ellos no necesariamente responden de la misma manera ante la misma orden. Sino que ellos funcionan con reglas estadísticas e incluso con algo de machine learning, porque se los programa para que tengan cierta autonomía, para que evalúen escenarios y puedan en consecuencia tomar decisiones. Entonces pensemos en una tienda o en un sistema de inteligencia artificial que negocia precios dinámicos con sus proveedores sobre la base de cómo se mueve el mercado. Y entonces este dispositivo no solo hará una oferta o aceptará una oferta, sino que decidirá sobre el precio sobre la base de valores estadísticos que él en su sistema interno previamente pues es capaz de decidir. Los bots que hacen trading de criptomonedas funcionan un poco en ese sentido, porque no solo reaccionan al mismo precio predeterminado, sino que hacen una evaluación de mercado y toman la decisión. ¿Por qué es importante esta decisión o esta diferenciación? La ley modelo desde el artículo 1 dice que ella se va a aplicar indistintamente a ambos modelos. Y esto nos deja a nosotros una cosa en claro y es que para la ley modelo no es importante tanto cómo funcione el sistema de información, es decir, qué tanto poder de decisión tenga o qué tanto responda simplemente a reglas preestablecidas, sino que se va a aplicar a ambos sistemas automatizados. Y además, pensando que la ley modelo apunta, y eso lo vamos a conversar más adelante, ella apunta a mantener la validez de este tipo de contrataciones, es como su objetivo fundamental. Ella hace que eh, esa validez del contrato se aplique independientemente del tipo de sistema, independientemente de que el sistema sea 100% previsible o no. Y lo importante para la ley modelo es el tema de la atribución de la acción a una persona, básicamente. No importa si el sistema tomó la decisión del precio, si el sistema simplemente respondió a un estímulo, no. A la ley modelo lo que le preocupa es cómo mantener la validez de ese contrato y a quién se le atribuye la decisión tomada para la celebración o ejecución de ese contrato. Entonces hay como 3 puntos claves en la ley modelo. Y aquí he seleccionado porque, a ver, es una ley, la verdad es que bastante sencilla. En una primera lectura, uno lo primero que echa en falta justamente es el principio de equivalencia funcional, porque solo funciona con el principio de neutralidad tecnológica que ya mencionaba el profesor Sanquírico al inicio de este encuentro. Y entonces, los 3 puntos claves de la ley modelo, en mi opinión, son, en primer lugar, la validez del consentimiento. Yo creo que esto es lo que toca como más al corazón del derecho de los contratos, porque el contrato es voluntad, esencialmente. Y aquí estamos viendo que la decisión de celebrar, de ejecutar o cualquier acción que acompañe la fase
de celebración o de ejecución del contrato, cualquier parte del íter contractual, no está siendo tomado por una persona, sino por una máquina. El artículo 5 de la ley modelo, en ese sentido, empieza por decirnos que el contrato no deja de ser válido por el hecho de que haya sido formado, ejecutado o sea acompañado de una acción en fase de formación o ejecución por un sistema automatizado y aunque ninguna persona humana haya revisado o haya intervenido en ninguna de las fases que menciona la propia ley. ¿Ok? Entonces, la forma en que funciona el modelo, si es determinista o no determinista, no afecta al consentimiento y el contrato efectivamente se entiende como válido. Em, Cuando la ley modelo se refiere a esas fases de formación, de ejecución o acciones relevantes para la formación o ejecución, está admitiendo que este sistema automatizado puede actuar en cualquier momento del íter contractual. ¿Ok? Entonces, en el caso de la formación, imagínense, y todos ustedes probablemente lo hayan hecho, la experiencia de comprar un pasaje aéreo directamente en la página web de la aerolínea que de un minuto a otro los precios pueden cambiar y eso lo hace el algoritmo. Entonces, es un sistema no determinista que hace estudio de mercado y dirá, mire, este quiere viajar a tal hora, tal día, desde tal lugar hacia tal lugar, entonces el precio debería ser tanto. Y la decisión la toma el propio sistema para la formación del contrato. Luego, en ejecución, pensemos en una suscripción digital que envía o que se envía automáticamente cuando confirma el pago. Recibe el pago, envío la suscripción, sin que haya ningún tipo de intervención. Y cuando la ley modelo se refiere a acciones relevantes para la formación o ejecución, estamos hablando, por ejemplo, del envío de una orden de compra de manera automática, de la aplicación de una penalidad por el retraso en el incumplimiento, del envío de un aviso para la renovación de un contrato, por ejemplo, incluso de la propia aceptación de la oferta, que es uno de estos, de las dos manifestaciones unilaterales de voluntad a los efectos de la formación del contrato. Entonces, la ley modelo, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire, no importa directamente si, o no importa si la orden no sale directamente de una persona, la persona programó el sistema para que el sistema dé la respuesta. Entonces, voluntad sí hay. Lo que pasa es que hay ahí como un íter o como una intermediación con la máquina para que ella finalmente tome la decisión. Pero no quiere decir esto que no haya consentimiento. Y el consentimiento dado así es perfectamente válido. Entonces, esa es la primera clave de la ley modelo. La segunda clave tiene que ver con la atribución de acciones, porque, bien, hay un consentimiento detrás de la decisión del dispositivo o del sistema para aceptar un contrato, para ejecutar un contrato. Pero ¿a quién se atribuye esa acción? Porque no hemos llegado todavía al punto de entender que una máquina puede ser parte en un contrato con todo lo que eso puede implicar. Cuando el sistema automatizado actúa, según lo que vemos en la ley modelo, se considera que la acción es atribuible a la persona que opera el sistema. ¿Ok? O sea, hay como algunos autores llegan incluso a hablar de una especie de delegación para la manifestación de voluntad o para la ejecución del contrato. Entonces, el artículo 7 de la ley modelo, en ese sentido, lo que hace es reconocer que la acción del sistema es atribuible a quien opera el sistema. Entonces, cuando nosotros eh, compramos un pasaje de avión en la página de la aerolínea, luego de que el sistema hace la verificación de precios, estadísticas, 5 por 840 y dice el pasaje es tanto y uno lo adquiere, está contratando con la aerolínea, desde luego no con la máquina. Entonces, esa atribución es muy importante porque finalmente no es que anula la intervención del sistema, no anula la voluntad humana. La voluntad humana está cuando la empresa o la persona física o quien sea decide utilizar el dispositivo para que manifieste la voluntad en un momento determinado. Entonces, el operador del sistema asume jurídicamente las consecuencias de la formación del contrato, de la ejecución del contrato, de cualquier acción vinculada. Elige, ponerlo en esos términos, quien decide usar el sistema. Y ese es el que manifiesta la voluntad. Entonces,
ocurre un poco que ese principio de atribución entra a sustituir el principio de equivalencia funcional, porque fíjense una cosa importante, no estamos hablando del instrumento que yo uso para manifestar voluntad como tal, si es papel, si es un documento electrónico, como referían antes el profesor Carrasquero, no, el asunto es que la voluntad yo se la delego para que la manifieste a estos sistemas automatizados. Pero mi voluntad, ¿dónde está? Cuando elegí usar ese sistema. Cuando yo me voy a dormir y dejo mi página, mi tienda online, actuando, calculando precios, aceptando ofertas. En el momento en que se forma el contrato, probablemente yo no esté ni frente a la máquina, pero cuando yo decidí usar ese dispositivo, yo manifesté mi voluntad en la formación de los contratos que la máquina decida celebrar. Y el tercer punto clave tiene que ver, porque claro, uno puede ser mucha máquina, el grado de falabilidad puede ser menor, pero siempre hay posibilidad de algún error en el sistema o de que ocurra alguna inexactitud que conduzca a obtener un resultado que ha sido totalmente inesperado por las partes. Entonces, en ese caso, cuando hay una acción inesperada realizada por el propio sistema, la ley modelo tiene una solución que puede llegar a afectar la validez del contrato, pero ojo, no es porque el consentimiento haya sido manifestado por un dispositivo automatizado, sino porque el dispositivo actúe de una manera que no era la que cabía esperar según la programación que se le da. Entonces, el artículo 8 de la ley modelo establece que si el sistema produce un resultado, y me excusan ahí el error en la lámina, si produce un resultado totalmente inesperado por el operador, el contrato no se forma. Pero claro, como acuérdense que consentimiento es de dos, no de uno solo, es necesario que la otra parte haya caído en cuenta de que se trata de un error o que haya podido razonablemente saberlo. Entonces, si yo pongo a la venta un bien determinado y el sistema por la circunstancia interna que sea en su programación, un error en el algoritmo, lo que sea, dice, este dispositivo vale 0,01 dólar. El otro dirá, mire, esto no vale eso jamás y nunca. Entonces, es posible que en ese sentido el contrato no se forme. Aquí, detrás de esto, hay un principio que tiene mucho que ver con derecho de los contratos y es que nadie puede aprovecharse de un error evidente, en este caso, del sistema automatizado. Entonces, una falla del algoritmo que hace que se acepte vender un producto en un precio que evidentemente no es el precio que tiene, impediría que llegue a formarse el contrato. Pero fíjense que no es un tema de un error in pectore que a mí me permita decir mañana, ah, es que el algoritmo se equivocó, esto no es así, no. Tiene que ser evidente también para la otra parte. Es decir, que ella tiene que tener muy en cuenta que se trata de un error o debe estar puesto en circunstancias que le permitan llegar a concluir de que hay un error en la programación del sistema. Esto es una protección en el fondo de la autonomía de la voluntad, pensando en que estos dispositivos pueden generar algún error en su operación, en su programación, etcétera. Entonces, fíjense cómo aquí, repito, el principio de equivalencia funcional no nos acompaña. El asunto aquí es, primero, los contratos son válidos y el consentimiento manifestado a través de uno de estos dispositivos automatizados es plenamente válido, independientemente si es determinista o no determinista. Esa actuación del sistema es atribuida a la persona que opera el sistema. Y tenemos un pequeño margen de maniobra con el caso de las acciones inesperadas por ambas partes y que puedan ser atribuibles a un error del sistema, lo cual impediría la formación del contrato. Los dejaría con tres ideas de cierre pensando todo este asunto desde el derecho de los contratos. La primera es que la contratación automatizada sí nos obliga un poco a repensarnos la noción clásica de la voluntad, porque sin son válidos los contratos así, la ley modelo parte de ese principio, pero sí que hay un desplazamiento de la intervención inmediata de la persona hacia una decisión estratégica de utilizar uno de estos sistemas, ¿ok? Y eso supone un paso previo a esa manifestación de voluntad que es importante tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de contratos. La segunda es que el derecho aquí no está frente a la necesidad de adaptarse a la tecnología, que es lo que nosotros siempre hemos venido pensando y que fue un poco lo que forzó la aparición precisamente del principio de equivalencia funcional, sino que el
derecho tiene que pensarse en su intervención en un ambiente en el cual la persona humana está interactuando con la máquina, o incluso hay máquinas interactuando entre ellas, y que las reglas de atribución, de responsabilidad, de transparencia, esas sí que tienen que repensarse en función de este tipo de contratación automatizada. Y la otra cosa que también uno a veces ve esto y así en plan película distópica se preocupa porque entonces ¿dónde va a quedar el humano en todo este panorama? Y la verdad es que el futuro de la contratación no está pensado en sustituir a la persona, sino en redefinir el rol. Estos sistemas automatizados están asumiendo tareas de manera eficiente y entonces el reto para el derecho es garantizar la convivencia entre estos sistemas y las personas y preservar a su vez la previsibilidad y la confianza que deben garantizar la contratación en general. Con estas ideas los dejo y quedo atento a si hubiese alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su valiosa intervención. A partir de ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Cada una de las preguntas que han sido formuladas hasta ahora son las que van a ser contestadas por los ponentes por razones de tiempo. Tenemos varias de ellas. La primera va dirigida al profesor José Briceño por el tema que surge en la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si los servicios de identificación digital y los servicios de confianza deben ser de código abierto para el control y validación, eso no se presta a riesgo. Gracias, Wilfred, y gracias, Max, también por la pregunta formulada. En principio no, porque la propia regulación, eso es una previsión del reglamento IDAS 2.0 y el propio reglamento indica que los estados pueden establecer que ciertos componentes del código fuente de la cartera de identidad digital no sean, no sea accesible por el público, sobre todo aquellos que gestionan como tal la información de las transacciones y de la identidad de las personas, especialmente para no abrir el riesgo a esa filtración de datos. Igual, de forma general, el reglamento de IDAS eh, es bastante claro en establecer que todos estos implementos deben cumplir con unos requerimientos de ciberseguridad bastante estrictos y sobre todo que deben cumplir con ciertas certificaciones en esa materia para que sean lo suficientemente seguros para el uso por los usuarios. Así que, si bien es una preocupación el hecho de ese riesgo, el propio reglamento ataja la idea y establece esos límites que pueden establecer los estados en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Wilmary López, quien dice, buenos días, mi pregunta va dirigida a la exposición del profesor Carrasquero y es respecto al control en la transmisibilidad de los documentos. La pregunta es entonces, ¿quién determina la fiabilidad de un método para verificar la forma de transmisión de un documento electrónico? Oye, muchas gracias, Wilmary, por la pregunta. Claro, conforme a la ley modelo, el planteamiento de la ley modelo, ellos siempre hablan mucho de métodos fiables, ¿no? No, bueno, y eso va más o menos también con lo que explicó el profesor José Antonio Briceño. También tiene que ver con lo que dijo el profesor Fernando Sanquirico de neutralidad tecnológica. Estas leyes modelos están redactadas en términos amplios y no limitadas a un solo método posible de determinación de fiabilidad del cambio del control, ¿no? Pero ciertamente es decir, el requisito del control es un requisito particular de estos documentos transferibles o transmisibles que no aplica en otro tipo de documentos. Pero básicamente es cualquier tecnología que permita determinar que una cierta persona, con base a los servicios de identidad que explicó el profesor José Antonio Briceño, es el único que tiene control exclusivo de ese documento transferible en un momento determinado, pero es amplio. O sea, la característica general de las normas que se plantean en este tipo de documentos digitales y documentos electrónicos es neutralidad tecnológica, pero no hay una sola, no hay una regla de oro, simplemente es el criterio de fiabilidad.
Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta planteada por el chat de Josmer Valero, quien dice, buenos días, mi pregunta a la profesora Claudia sobre el punto 2 de que la acción y la responsabilidad cae en quien lo utiliza, por ejemplo, la empresa. Pero, ¿qué sucede en el caso de los agentes de inteligencia artificial que hacen agencias para empresas pequeñas y a pesar que le dan el servicio a esas empresas pequeñas para que hagan contrataciones de sus clientes, no tienen operatividad y uso porque lo sigue teniendo la agencia que vendió a la gente la inteligencia artificial y no la empresa pequeña? Gracias por la pregunta, Josmer. Mira, ahí hay dos relaciones contractuales distintas según te estás refiriendo. La ley modelo UNCITRAL se refiere al contrato que es celebrado por una parte que decide utilizar un dispositivo em, automatizado con sus clientes, por ejemplo, y las acciones de ese dispositivo cuando fija el precio sobre la base del algoritmo, acepta ofertas, hace ofertas, etcétera, son atribuibles a la empresa que decidió usar el dispositivo. Ahora, la relación que tiene esa empresa con el agente que diseñó el sistema, que lo programó, que lo puso a funcionar, es una relación totalmente distinta, ¿ok? Si hay algún error en la programación que veo allí o un error en el algoritmo, que es otra de las preguntas que aparece allí. Eso depende de la relación entre la empresa y a quien contrató para programar el sistema. ¿Cómo se prueba eso? Una experticia tecnológica, ¿ok? Pero en el caso de la contratación automatizada, cada vez que yo, si decidí comprarle a una empresa grande, un sistema automatizado sobre la base de un algoritmo que yo le especifique a esa empresa para relacionarme con mis clientes, cada vez que ese algoritmo actúe con mis clientes, la acción se me atribuye a mí. ¿Ok? O sea, ahí lo que hay es que distinguir las dos relaciones contractuales que están presentes en ese caso, que pueden ser conexas, y ese es otro enredo del cual podríamos hablar después, pero son dos relaciones contractuales diferentes. Muchas gracias, profesora. También hace otra pregunta que entiendo va dirigida a usted por el tema también que trata y es cómo se comprueba el error del algoritmo, me imagino, para determinar efectos de responsabilidad, etcétera. Ujú. Es como una experticia tecnológica. Hay que tener un experto en tecnología, porque la tecnología tiene una cosa muy interesante, que es el tema de trazabilidad. Ahí no se pierde quién es quién. Puede ser que no lo veas con nombre y apellido, con su identificación absoluta, pero se sabe de dónde salen las acciones, a dónde están dirigidas las acciones. Si un experto informático puede fácilmente determinar si el problema se debe a un error en el algoritmo, en la programación, en el uso o en lo que sea. Y eso con una experticia que para nosotros suena a japonés avanzado como abogados, pero un experto informático lo puede hacer fácilmente. Muchas gracias. Ya con eso, profesora, podríamos dar por concluida la ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría cerrar el evento diciendo que, bueno, a modo de una síntesis muy breve, hoy hemos podido ver cómo la digitalización integral del comercio exige repensar varias cosas y varios conceptos clásicos, algunos no tanto y otros quizás sí. Exige repensar, por ejemplo, el rol de la equivalencia funcional, de la neutralidad tecnológica, cómo se puede asegurar el reconocimiento de los documentos digitales más allá de las fronteras nacionales, cómo se puede fortalecer la seguridad jurídica en estos entornos digitales y también comprender las implicaciones que tiene, bueno, incluso para la teoría general del contrato, todo este tema de la contratación automatizada y los registros inteligentes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, también de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela y por supuesto con la anuencia de UNCITRAL, quiero agradecer muy especialmente a nuestros profesores ponentes del día de hoy, también a la profesora Ana Yubambre, quien, al igual que el profesor Diego Castañino, dieron unas interesantes palabras de apertura, y a todas las personas que se conectaron y participaron activamente con sus preguntas el día de hoy. Gracias nuevamente a todos por su tiempo y su presencia y con esto damos por concluido el webinar. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.